Primer libro de Crónicas 29, del versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios, que es poderosa. ¿Cuántos lo creen? Primer libro de Crónicas 29. Dice la palabra del Señor, viene narrando ya los últimos días del rey David, de un gran rey que tuvo el pueblo de Israel. Seguimos contando sus hazañas, las cosas maravillosas que hizo. Fue muy conocido desde que antes de ser rey, a edad muy temprana, derrotó a un gigante llamado Goliat con unas piedritas. Y de ahí en adelante su fama, digamos, fue en aumento. Y en el capítulo 29 de este libro, ya David está en edad anciana, ya está pronto a morir. La historia bíblica lo narra. Y vamos a leer allí parte de esa historia. Dice, el rey David le dijo a toda la asamblea: Dios ha escogido a mi hijo Salomón, pero para una obra de esta magnitud todavía le falta experiencia. El palacio no es para un hombre, sino para Dios el Señor. David está anunciando de que su hijo Salomón iba a heredar el reino, iba a ser el sucesor en el trono, y además Salomón iba a ser el rey que iba a construirle un templo al Señor. Hemos compartido en otras oportunidades que en esos tiempos no había un local, una iglesia. La presencia del Señor acompañaba al pueblo, pero no había un templo aún. Y Dios le prometió a David, y él lo está recordando: Dios ha escogido a mi hijo Salomón. Él está diciendo: mi hijo Salomón va a construir un templo, pero ese templo no es para que usted venga y se siente, no es para el hombre, ese templo es para Dios el Señor, dice el versículo 1. Versículo 2, David comenta: con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de Dios. He conseguido oro para los objetos de oro, plata para los de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de madera, y piedras de onís para engastar, piedras de turquesa, piedras para mosaicos, piedras preciosas de toda clase y mármol en abundancia. Aquello iba a ser el templo. La iglesia iba a ser eso. Habla de oro, habla de plata, habla de piedras preciosas, de la mejor madera. Iba a ser el primer templo construido para el Señor. Y como Dios es todopoderoso, Él se merece lo mejor. Sí, muchas veces lo hemos cantado: Dios merece lo mejor. Y en este caso, el acontecimiento de que por primera vez se fuera a construir un templo en el pueblo de Israel era algo tan maravilloso que la gente estaba como un poco motivada y a la expectativa de cómo iba a ser aquel templo. Y Dios anunció de que aquel templo tenía que tener incluso ciertas características que le daban un lujo especial. Porque en estos tiempos construimos nuestros templos de concreto, de bloque, lo frizamos, y si le ponemos cerámica a algunos templos es como que ultra hermoso. Pero aquí dice la palabra de Dios que en ese templo iban a haber cosas de oro, de plata, o sea, era una cosa espectacular. Y dice el versículo 3 que, sigue hablando David: además, aparte de lo que ya he conseguido, es decir, que en su reinado él no construyó el templo, pero él iba como recolectando oro, plata, piedra, todas estas cosas. Y dice que aparte de lo que él había conseguido, por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo todo el oro y la plata que poseo. Es decir, que como rey, usted me dirá, tenía una fortuna acumulada, tenía ciertos recursos guardados, y por amor a la casa de Dios dice que él iba a ofrendar todo aquello. Y mira lo que ofrendó, versículo 4. 3,000 talentos de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios, para todos los objetos de oro y de plata, y para toda clase de trabajo que hagan los orfebres. ¿Quién? Y él hace un llamado a la iglesia y le dice: ¿quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Él ofrenda primero, ¿no? Él dice: yo voy a dar plata, voy a dar oro. El llamado le hace a la congregación: ¿quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Entonces los líderes de la familia, los oficiales de las tribus de Israel, los comandantes de 1,000 y de 100 soldados y los oficiales encargados de las obras del rey hicieron sus ofrendas voluntarias. Y esto le da título al mensaje de hoy. Donaron para las obras del templo de Dios 5,000 talentos y 10,000 dáricos de oro, 10,000 talentos de plata y 18,000 talentos de bronce y 100,000 talentos de hierro. Los que tenían piedras preciosas las entregaron a Jehiel el Gersonita para el tesoro del templo del Señor. El pueblo estaba muy contento, así como está usted el día de hoy. El pueblo estaba muy contento de poder dar voluntariamente sus ofrendas al Señor. También el rey David se sentía muy feliz. Yo quiero que repitas: Dios habla a mi vida. Qué historia tan espectacular estamos
leyendo, dice la palabra o narra de que para aquella primera construcción del templo, el rey David pues ofrendó generosamente. Y él hace un llamado a la congregación, al pueblo de Dios, y le dice, ¿quién quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Y dice la palabra que todo el pueblo se movió a dar una ofrenda voluntaria. Es decir, una ofrenda porque entendían, de acuerdo a lo que David decía, había como cierto interés en el pueblo de construir aquel templo. Dice David que él amaba, por amor a Dios, él quería ofrendar. Quiero recordarles que David no iba a ver ese templo. De hecho, ese templo fue construido después de la muerte de David. Fue Salomón el que lo logró construir. Es decir, que él no pudo ver aquella cosa tan espectacular. Pero aunque él no pudo verlo y él sabía que no iba a poder verlo, la historia bíblica cuenta que él voluntariamente ofrendó y de forma generosa. Y el día de hoy quiero hablar de esa ofrenda voluntaria que usted y yo hemos sido llamados. Y cuando leo ese llamado de David, que dice, ¿quién quiere dar hoy una ofrenda voluntaria? Siento ese llamado de Dios en mi vida cada vez que me congrego. Cada vez que formo parte de una iglesia local, puede ser de esta congregación, de otra iglesia, siempre hay un llamado de parte del Señor a ofrendar para la obra de Cristo. Es por eso que nuestras congregaciones semanalmente, en medio de sus actividades, hacen ese llamado a ofrendar. ¿Quién quiere ofrendarle al Señor? Y es una ofrenda voluntaria, porque pues los pastores, los líderes, pues no van a obligarlo a usted a ofrendar para la obra de Dios. El rey David era el rey. Él ofrendó lo que quería ofrendar, pero él no iba a meter preso o iba a castigar al que no ofrendara. Él hace un llamado y ese llamado cada uno de nosotros lo hemos recibido, pero es necesario que nosotros voluntariamente aprendamos a ofrendar para el reino de los cielos, para el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Hay varias cosas, 7 cosas específicamente que vamos a hablar en relación a esta ofrenda voluntaria. Vamos a hablar de qué es una ofrenda voluntaria. O cuando una ofrenda es voluntaria. Hablemos de la ofrenda. La ofrenda es algo que nosotros damos. En estos tiempos actuales, generalmente ofrendamos en las iglesias dinero, parte de nuestras ganancias, de cómo Dios nos bendice, de acuerdo a la provisión de Dios, nosotros vamos ofrendando semanalmente. Pero en aquellos tiempos nos damos cuenta que la gente ofrendaba piedras, ofrendaba plata, ofrendaba oro, ofrendaba madera, buena madera. Es decir, que lo importante de una ofrenda es dar de lo que nosotros estamos, de lo que estamos siendo bendecidos. El rey David narra allí la historia, que claro, él como rey, usted dirá, él tenía una plata guardadita, unos ahorros, y dijo, ya yo me voy a morir, vamos a ofrendarle todo eso al templo. Una cantidad de oro y de plata y todas aquellas cosas que acabamos de leer. Pero hay características de esta ofrenda voluntaria en esta lectura que acabamos de tener que quiero enfatizar. Lo primero es que para que una ofrenda sea voluntaria, es que tiene que ser voluntaria, es decir, que no es obligado. Y pareciera que está redundante el concepto, sí, pero muchas veces el cristiano o nosotros ofrendamos como con cierta obligación, ¿sabes? No es como que voluntariamente tengo el deseo en mi corazón de darle al Señor, sino como que en la iglesia me tienen acosado y el pastor siempre está allí, y en ciertas congregaciones quizás son un poco enfáticos y quizás terminamos dando, pero no de forma voluntaria. Dar de forma voluntaria significa que incluso aunque el rey David no hubiera hecho el llamado, porque él hace un llamado y él dice, ¿quién quiere ofrendar? Voluntaria, una ofrenda voluntaria es aquella que se da incluso cuando no se hace aquel llamado. Es decir, David vio la necesidad que requería la construcción de aquel templo y él ofrendó. No fue necesario de que alguien le dijera, claro, obviamente hay un llamado de parte de Dios por medio del rey David, pero la historia dice que él hizo un llamado. Versículo 5, ¿quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Y el versículo 6 dice que los líderes de las familias, de los oficiales, hicieron sus ofrendas voluntarias. Es decir, no la hicieron porque el rey lo mandó, o lo exigió, o porque el rey puso un decreto real que cada familia tenía que ofrendar para el templo de Dios. Él hizo un llamado, pero la familia, dice la palabra del Señor, que voluntariamente ofrendaron para la casa del Señor. Y así debe ser tu ofrenda, voluntaria. No ofrendes bajo obligación, no ofrendes bajo manipulación, es la palabra.
Porque muchas veces nos acostumbramos a ofrendar, pero cuando nos manipulan, cuando se para un predicador o se para un orador y trata de convencernos y de darle vuelta al asunto. No, la ofrenda que Dios quiere que tú le des es una ofrenda voluntaria. Fíjate que David en su llamado no se puso a hablar de prosperidad, no se puso a decirle da lo que da porque Dios te lo va a multiplicar en 20,000 veces más. Él solamente hizo un llamado sencillo. ¿Quién quiere hoy? ¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? No hay manipulación, es un llamado, una invitación. Y la palabra de Dios dice que las familias, los líderes dieron sus ofrendas voluntariamente. Querido hermano en Cristo y amigo, nuestras congregaciones en estos tiempos, al igual que en los tiempos del rey David, se sostienen gracias a las ofrendas voluntarias de cada uno de los que nos congregamos. Y siempre menciono esto cuando hablo de este tema, porque todos los elementos que están en este lugar, en este templo, que utilizamos para adorar al Señor, son gracias a la ofrenda voluntaria de cada quien. Aquí nadie ha obligado a nadie para que ofrenda. Incluso ni siquiera el rey David, que siendo rey en su posición de autoridad, pudo firmar un decreto real. Los reyes en aquellos tiempos firmaban un decreto real y decían: el que no ofrende, le expropiamos sus propiedades, le quitamos sus tierras, sus casas. Él pudo haberlo hecho, pero él no lo hizo de esa manera. Dice la palabra de Dios en Éxodo 35:29 que cuando se estaba construyendo el tabernáculo, que es antes del templo en tiempos de Moisés, todos los israelitas que se sintieron movidos a hacerlo, lo mismo hombres que mujeres, presentaron al Señor ofrendas voluntarias para toda la obra que el Señor por medio de Moisés había mandado hacer. Es decir, que esta ofrenda voluntaria no se le ocurrió a David. Desde tiempos de Moisés, cuando el pueblo andaba errante, estaba tratando de alcanzar la tierra prometida, Dios estableció que había que construir un tabernáculo, había que hacer un arca del pacto, y todo esto fue posible a la ofrenda voluntaria que dice la palabra de Dios que cada persona se siente movida a hacer. Qué hermoso. Que cuando te escuchas el llamado de Dios o cuando comienzas a formar parte, tú te sientes movido a ofrendar voluntariamente para la obra del Señor. Esa es la primera característica de una ofrenda voluntaria. No es obligatoria, es voluntaria. No dejes que te manipulen. Pastores, líderes, no puedes permitirte ofrendar y deshonrar al Señor si no lo estás haciendo verdaderamente porque nace de tu corazón, porque te sientes movido. Yo le voy a dar al Señor porque siento que va a ser de bendición para mi vida, siento que va a ser de bendición para la obra de Dios. No aceptes que se te impongan montos. Quiero hablar de esto. Tienes que dar tanta cantidad de dinero para que Dios te bendiga. No es obligado, es voluntario. El rey no dijo: cada familia tiene que dar tanta cantidad de oro. La gente ofrendó lo que sintió en su corazón y se sintió movido a dar. La segunda característica de una ofrenda voluntaria es que es personal. Es decir, que cada persona debe darla. La historia allí en primer libro de Crónicas 29 dice que David como rey ofrendó y cada líder de familia ofrendó. Y el día de hoy quiero hacerte un llamado a que sepa que tu ofrenda al Señor debe ser voluntaria y debe ser personal. Yo recomiendo y aconsejo mucho a los padres que enseñen a sus hijos a ofrendar, que sean ellos los que ofrenden. Hijo, de lo que te doy para tu merienda, enseñarle que es de bendición para su vida, que aprenda a ofrendar. Claro, tú como padre de familia, como líder de familia, pues ofrendarás en representación de todo tu núcleo familiar. Pero qué hermoso es cuando entendemos que ofrendar al Señor es algo personal y es un mover que cada individuo que forma parte de la obra de Cristo debe sentirse movido a hacer. Génesis 4:3. Caín y Abel, tiempo después Caín presentó una ofrenda del fruto de la tierra y el versículo 4 dice que Abel también presentó una ofrenda al Señor, lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. ¿Qué me enseña esa parte de la historia? Que la ofrenda de cada quien representa algo para el Señor. Es decir, que el Señor está mirando tu ofrenda. Es decir, yo voy a poner este ejemplo. Como iglesia hemos ofrendado a otros ministerios. Hemos ofrendado a pastores en tiempos de necesidad. Hemos ofrendado a ciertos ministerios. De hecho, las Biblias que regalamos
y todo este material para niños que el Señor nos permite regalar fue porque ministerios ofrendaron en nosotros y nosotros nos sentimos bendecidos por ello. Pero la ofrenda de dinero o de estos libros, este material, delante del Señor puede representar cosas diferentes. Es decir, Caín ofrendó algo, Abel ofrendó algo, pero dice la palabra que Dios miró con agrado una ofrenda y a la otra no la miró con agrado. Es decir, que no te atengas al hecho de que como iglesia ofrendamos. No te atengas al hecho de que como iglesia muchas veces ofrendamos a personas con necesidad. Tu ofrenda voluntaria debe ser personal. Debes aprender o necesitamos aprender que yo individualmente debo sentirme movido a ofrendar para la casa del Señor y para la obra de Cristo. Dice la palabra que David, siendo rey, era el representante del pueblo, ¿sí o no? Él era el rey, el representante de aquella nación. Y él ofrendó como rey, como representante del pueblo. El pueblo de Israel pudo haber dicho, pero ya el rey hizo esa riqueza fue con los impuestos de todo el pueblo, ¿no? ¿Por qué tenemos que dar? Dice la palabra que cada familia, cada líder de familia voluntariamente fue y ofrendó. Así que esta es la segunda característica de una ofrenda voluntaria, es personal. Acostúmbrese, hermano, amigo, a entender que el llamado a ofrendar se lo ha dado Dios a cada individuo. Es un llamado. David dijo, ¿quién quiere hoy ofrendar para la casa de Dios? Desde el más pequeño hasta el más anciano, del que tiene mucho hasta el que tiene poco, es un llamado personal. Otra característica de esta ofrenda voluntaria es que se da por amor. Dice el versículo 3, además, dice David, aparte de lo que ya he conseguido, por amor al templo de Dios, entrego para su templo todo el oro y la plata que posea. ¿Por qué lo hizo? Porque David sentía un profundo amor por el hecho, no por la casa de Dios porque no estaba construida, por el hecho de saber de que se le iba a construir el primer templo a Dios Todopoderoso, el que le había dado un reinado exitoso y espectacular. Y dice la palabra, en sus palabras él dice, por amor a ese templo de mi Dios yo voy a ofrendar. Tu ofrenda voluntaria debes darla porque amas la casa de Dios. Porque amas cada silla en la que te estás sentando, porque amas cada micrófono, cada cable, amas las paredes, amas el techo, que cuando llueve podemos seguir alabando al Señor. Es decir, que debe haber un profundo amor en tu corazón para que tú ofrendes al Señor. Y es allí, y creo que es la base de una ofrenda voluntaria, que tú ames aquello a lo cual estás ofrendando. Fíjate que David pudo haber dejado quizás ese oro y toda esa plata como herencia a sus hijos, quizás repartirlo, porque dice que todo el oro y la plata que él poseía lo donó para el templo de Dios. Nadie lo obligó a darlo todo. Él pudo haber dado una parte, pero tal era su amor por la casa de Dios que dio todo lo que poseía. Dice la palabra de Dios en el Salmo 26, 8, y el mismo David decía, Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Querido hermano, quiero enseñarte esto el día de hoy. Tú das a lo que amas. Un padre de familia le compra ropa a sus hijos y a su esposa y trae alimento en la casa porque ama a su familia. Es por eso que lo hace. No lo hace porque, espero yo que no lo haga por obligación, no, lo hace porque ama. Si usted ama su hogar como padre de familia o como esposo, usted ama su hogar y usted puede bendecir su hogar con alimento, con vestido, con un techo, usted lo va a hacer. Lo mismo ocurre con la casa de Dios. Si usted ama la casa de Dios, usted quiere ofrendar para la casa de Dios. Usted quiere que su casa esté hermosa, usted esté en las mejores condiciones. Y me impacta que el rey David daba esto por amor y que él ni siquiera iba a poder ver aquella construcción. Pero tal era su amor. ¿Y cuánto más amor deberíamos sentir tú y yo por la casa de Dios que semana tras semana nos congregamos y podemos estar adorando al Señor en comunión con los hermanos unos con otros? Otra característica de esta ofrenda voluntaria es que se da de lo mejor que se tiene. Se da de lo mejor que se tiene. Primera de Crónicas 29:4 dice que David ofrendó 3,000 talentos de oro de Ofir. Ya vamos a hablar de eso. El oro de Ofir en aquellos tiempos era el mejor oro que existía en la historia de los oros de aquellos tiempos. No era un oro cualquiera. Era un oro de Ofir.
Se cree que Ofir era una ciudad por allá de Arabia que quedaba a una gran distancia de Israel y que esa ciudad producía el mejor oro del planeta Tierra y ese oro era el más reluciente, el más espectacular, y David ofrendó el mejor oro que tenía. Y dice la palabra que también ofrendó 7,000 talentos de plata refinada, es decir, la mejor plata que había. Se va a poner Dios exigente. Ahora el pastor se va a poner exigente con lo que ofrendamos. No, porque ya te estoy diciendo que David lo estaba haciendo por amor. Él pudo dar el oro más feo que tenía, el oro no procesado. Él pudo dar la plata más oxidada, más viejita que tuviera. Pero dice la palabra que dio el mejor oro de la época, el oro de Ofir, y dio plata refinada. ¿Y sabes para qué lo dio? Para recubrir las paredes del edificio. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo quería David para la casa del Señor! Cuando tú y yo ofrendamos, querido hermano, acostúmbrate a darle lo mejor al Señor. Si es un billete que tiene, no le dejes el arrugado feo que no te aceptaron en ninguna bodega. Que trataste de meterlo, entonces lo va a meter en las ofrendas para el Señor. Dale lo mejor al Señor. Debes acostumbrarte y aprender que al Señor se le tiene que dar lo mejor. No le des las sobras, no le des el billete roto, no le des la plata que te sobra. Si te queda, voy a darle al Señor lo mejor para Él. Eso es lo que veo en esas palabras de David, en esa historia. Le dio el mejor oro que él tenía y la plata refinada. Fíjate que no, y más adelante hay una ofrenda de plata, pero no dice que es refinada. Seguramente había que procesarla, había que trabajarla. Pero esto claramente le da un valor superior a esa ofrenda. Primer libro de Samuel 2:29. Había un hombre, un sacerdote llamado Elí que lo hizo muy mal, cometió muchos errores. Y uno de los errores a los cuales Dios le señala es el siguiente. Él lo acusa y le dice: ¿por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y las ofrendas que yo he ordenado a traer a mi santuario? Es decir, le está señalando de ofrendar con desprecio. O sea, no darle importancia al hecho de que el Señor nos llama a ofrendarle. ¿Por qué honras? Esto está brutal. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Le damos lo mejor a nuestros hijos. Le damos lo mejor a nuestras familias. Tratamos de vestirnos con lo mejor que tenemos. Le damos lo mejor a nuestras casas, tratamos de pintarlas, de tenerlas en las mejores condiciones posibles, de acuerdo a nuestra capacidad económica, claro está. Pero si tuviéramos capacidad financiera, yo creo que todos tuviéramos hermosas casas y en mejores condiciones. Quisiéramos ponerlas hermosas. Y Dios te está diciendo: ¿por qué a tus hijos y por qué desprecias la ofrenda que traes al santuario? ¿Por qué para el Señor no le das lo mejor? ¿Por qué tu casa si quieres tenerla hermosa? ¿Y por qué la casa de Dios quizás ni te habías dado cuenta que todavía que tenía un mantenimiento? O no, hay una acusación. Y es una acusación de poner en primer lugar otros asuntos que la ofrenda que tú le llevas al Señor. Querido hermano, al Señor se le da lo mejor de lo mejor. Siempre tiene que ser así. ¿Por qué? Porque Él te da lo mejor de Él. Él te da su amor, te da la vida, te ha dado el don de la salvación. Es decir, que Él no te dio una salvación mal dada, te dio la mejor. Dios entregó lo mejor que había allá en el cielo, que era su Hijo Jesucristo. No mandó, vamos a mandar el angelito más de menos rango, no, envió a su Hijo Jesucristo, lo mejor. La mejor ofrenda la dio por amor. Y tú y yo, cuando escuchamos ese llamado, ¿quién quiere ofrendar hoy? Dale lo mejor al Señor, querido hermano. Es el llamado que recibimos de parte del Señor. Una ofrenda voluntaria es agradable delante del Señor cuando comienzas a darle un valor superior a lo que le das al Señor que lo que le das a tus negocios, a tus asuntos personales. Por eso siempre tenemos el deseo, o creo que el Señor ha ido poniendo en nosotros ese deseo de cada vez que el Señor nos provee como iglesia para comprar algún elemento, tratamos de, acuerdo a los recursos que el Señor provee, darle lo mejor a Él. Si es un micrófono, que sea un buen micrófono. Si es una silla, que sea una buena silla. Si es una computadora, que sea una computadora de buena calidad. No vamos a darle las obras al Señor porque Él no se merece tus obras. Y además que Él no necesita tus obras.
Él ni siquiera necesita tu ofrenda porque Él es el dueño del oro y de la plata, y ya lo vamos a compartir más adelante. Una ofrenda voluntaria, la quinta característica, es que se da para el tesoro del templo. Quiero que repitas esto. Se da para el tesoro del templo. ¿Sabes por qué? Me gusta esto, y si hay personas que tienen poco tiempo congregándose, quizás, y he escuchado personas que desprecian un poco el hecho de que se tenga que dar plata para la iglesia, y el pastor después dicen que se la roba y se la agarra para él. Hay ese concepto y esa idea. Y he escuchado personas preguntar de forma despectiva, pero ¿por qué yo tengo que estar dando plata? Hay personas que dicen, yo no doy ofrendo porque ese dinero quién sabe qué harán con eso, pero entonces yo agarro una supuesta ofrenda y yo ayudo al más necesitado, o ayudo a una persona. O sea, tratan de administrar ellos mismos su supuesta ofrenda. Hay un principio bíblico que el día de hoy está muy contundente en la palabra de Dios, y es que en el versículo 8 la historia dice que los que tenían piedras preciosas las entregaron a Jehiel el Gersonita para el tesoro del templo de Dios. ¿A quién se le entregaron? Al que estaba encargado de administrar aquel tesoro. Es por eso que nosotros ofrendamos a la casa del Señor. Eso se lleva a la casa del Señor. Con esa ofrenda, y ya lo hemos compartido en otras oportunidades, hay una administración para mantener nuestras instalaciones, hay para bendecir al más necesitado, para llevar el evangelio de Cristo a otras personas de nuestra comunidad, para compartir un folleto, una merienda. Es decir, que hay una administración detrás de tu ofrenda, pero el deber y el llamado que Dios hace es a llevar la ofrenda, es a dar tu ofrenda. Claramente es lamentable y triste saber que muchas veces esa ofrenda es mal administrada. Y sí, habrá quien se la robe, claro que sí. Habrán personas encargadas de iglesias que están al frente de la congregación que quizás no llevan a cabo realmente, no son cuidadosos y miran con desprecio aquella ofrenda. Y voy a decirlo, habrá un pastor, un líder que se robará los diezmos y las ofrendas y no los utilizará de la manera correcta. Pero tu llamado es a ofrendar. Ya Dios llamará cuenta a todo aquel que se atreva a menospreciar y a robar al Señor. Hace poco leíamos a Elí. Dios lo castiga. ¿Y sabes cuál fue el castigo de él? Entre otras cosas, por menospreciar la ofrenda que se llevaba al santuario. Él era sacerdote del pueblo y digamos que él era el administrador de todo aquello. Y la historia dice que él de la ofrenda engordaba a los hijos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Allí en primer libro de Samuel 29, Dios le dice, ¿por qué honras a tus hijos más que a mí, los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Se robaban las ofrendas del pueblo. El pueblo ofrendaba, él agarraba las mejores ofrendas y engordaba a los hijos, a la familia. El resultado de ese hombre fue la muerte. Y Dios lo eliminó del sacerdocio y le decretó que sus hijos no iban a ejercer ministerio, ni su descendencia, ni su generación. Es decir, que tu mirada no debe estar puesta detrás de aquella ofrenda. El pueblo llevaba la mejor ofrenda. Este tipo se la robaba, pero la consecuencia fue para aquel hombre. Pero el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros es ofrendar en la casa del Señor. Es por eso, y no es capricho de ninguna iglesia recoger ofrendas y diezmos. No es capricho, no es un invento. No es porque el pastor necesite dinero, es porque es un mandato del Señor. Es una invitación que Dios te hace. Y quiero compartir otra historia referente a esto. Segundo de Crónicas 31, otro rey. Había un rey allí. Desde que el pueblo, segundo de Crónicas 31:10, desde que el pueblo comenzó a traer sus ofrendas, ¿al dónde llevaba las ofrendas? Se las daba al vecino porque el vecino tenía necesidad económica. Lo que es del Señor es del Señor. Desde que el pueblo comenzó a traer sus ofrendas al templo del Señor, esto está espectacular. Hemos tenido suficiente comida y nos ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido ¿a quién? A su pueblo. Qué espectacular, que cuando tú das es porque Dios ya te ha bendecido. ¿No está bueno eso? Esto está hermoso y dice la palabra, en esos montones está lo que ha sobrado. Estaban en y el rey de aquel tiempo se llamaba Ezequías. Y Ezequías ordenó entonces que prepararan unos depósitos en el templo del Señor. Así lo hicieron y todos llevaron fielmente las ofrendas, los diezmos y los dones consagrados. ¿Cómo lo llevaban fielmente? Fielmente significa de que así tú no, por alguna causa, no te congregues una semana, fielmente tú hagas llevar la ofrenda al Señor. Eso es fidelidad al Señor. Y estoy sorprendido como el Señor ha bendecido personas que están acostumbrados a ofrendarles fielmente al Señor. Es decir, por causas ajenas a mi voluntad,
no pude ir a la casa de Dios, pero voluntariamente y fielmente voy a ofrendarle al Señor. El oficial encargado de administrar todo esto era el levitas Conanías. Él era como un tesorero. Y su hermano Simí le ayudaba. El rey Ezequías y Azarías, el que administraba el templo de Dios, nombraron como inspectores a una cantidad de personas allí y los pusieron bajo las órdenes de Conanías, que era como el tesorero, y de su hermano Simí. El levita Coré, hijo de Inná, guardián de la puerta oriental, estaba encargado de las ofrendas voluntarias que se hacían a Dios. También de distribuir las ofrendas del Señor y los dones consagrados. Es decir, que cada vez que tú ofrendas para la casa de Dios, detrás de esa ofrenda hay una administración. ¿Sí? En los tiempos de Ezequías, el rey Ezequías designó a Conanías y a su hermano y a un grupo de personas que distribuían esa ofrenda. Es decir, que debe funcionar así. Si esto lo escucha algún pastor, algún líder de iglesia, es el deber ser, es el principio bíblico. La ofrenda que cada hermano trae a la casa de Dios se debe administrar correctamente. Se le debe dar un uso correcto. Y Dios guarda a nuestros pastores y líderes de estar engordando su familia y robándose el dinero y mal administrando el dinero, como lo hizo el sacerdote Elí de las ofrendas. Pero el llamado al pueblo es dar la ofrenda para el tesoro del templo. Detrás de esta ofrenda estaba el rey Ezequías, estaba un hombre llamado Azarías, estaba Conanías, es decir, que era como el tesorero. Había una tesorería, unas personas encargadas de que toda aquella abundancia, dice la historia, de que como la gente era fiel al Señor, había abundancia en la casa de Dios. Estoy plenamente convencido que en una congregación donde hay escasez hay falta de fidelidad en las personas que se congregan. Y con tristeza hay que decirlo, que muchas veces nuestras congregaciones, nuestras iglesias cristianas no tienen recursos suficientes, tienen personas que son bendecidas por medio de aquella congregación, pero no hay fidelidad. Y si no hay fidelidad, no hay abundancia, lo narra la historia bíblica. Dice la palabra allí que como todos eran fieles, había. Para la construcción del templo, en aquellos tiempos también estaban haciendo unas remodelaciones, en los tiempos de Ezequías, estaban haciendo unos arreglos a la casa de Dios. En los tiempos de David, que es la primera historia, había bastante, había abundancia. Y es lo siguiente, característica de esta ofrenda voluntaria que tú y yo debemos dar. Debe ser generosa, abundante. David dice que dio todo lo que tenía. Usted obviamente no va a dar todo y va a dejar a su familia en la calle. Claramente el llamado de Dios no es a eso, pero sí es un llamado a ofrendar generosamente. Te tengo aquí aproximadamente cuánto equivale, dice la historia allí bíblica en Primera de Crónicas 29, que dieron, aquí, versículo 7, donaron para las obras del templo de Dios 175,000 kilos y 10,000 monedas de oro. 165,000 kilos de oro y 10,000 monedas de oro. Eso es muchísimo en estos tiempos. Oro, 165,000 kilos de oro. Y dice la palabra que también donaron 330,000 kilos de plata y alrededor de 600,000 kilos de bronce. Es decir, que aquella ofrenda era bastante. Hermano, cuando ofrendamos para el Señor, no podemos darle las sobras de lo que tenemos. No podemos darle con miseria, no deberíamos hacerlo. Ya te dijimos que es una ofrenda voluntaria y aquí, espero que en ninguna iglesia sea aquí, nadie va a estar pendiente de cuándo tú le ofrendas al Señor. No vamos a estar pendientes de eso, pero hay un Dios que sí espera tu generosidad, que ya te ha bendecido tanto, que espera que tú también seas generoso en tu abundancia, en tu ofrenda. 3,000, una cantidad de oro y de plata y de bronce. Primer libro de Crónicas 29, dice, Proverbios 11, 25 dice, el que es generoso prospera, el que reanima a otro será reanimado. Y cuando hablamos de generosidad y de dar con abundancia, hay que recordar las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Según de Corintios 9:6 dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, el que da con miseria, recoge miseria. Y el que siembra en abundancia va a cosechar. Ahora bien, no te sientas mal porque tú dirás, mi capacidad financiera no es tan abundante para yo ofrendar. Pero la generosidad va acorde a lo que hay en tu corazón y de acuerdo a la capacidad y a la bendición que has recibido del Señor. Claramente
algunos tendrán mejor posición económica que otros. El rey David tenía más plata que el pueblo. Puedes comparar la sola ofrenda del rey David con la ofrenda de todo el pueblo y te vas a dar que el rey David dio muchísimo más que los líderes de familia. Claro, pero él era un rey, tenía una fortuna y la dio toda, pero dice que cada líder dio, y entre todos los líderes la ofrenda fue casi que se compara a aquella cantidad de ofrenda. Es decir, que la generosidad no va exactamente en la cantidad, sino en la disposición que hay en tu corazón de dar de acuerdo a tus capacidades. Eso es generosidad. Si abundante para ti son 5 pesos, si eso es abundancia para ti porque tu capacidad económica es lo que, gloria a Dios por eso, le estás dando con abundancia. Pero si para tu capacidad económica cierta cantidad de dinero verdaderamente son las sobras de lo que tienes, o le estás dando más a otros asuntos, a la recreación, le estás dando más a tus negocios, a tus hijos, a comer en la calle, a tus lujos, hay algo que necesitamos aprender. Al Señor debemos darle con abundancia. Así como el Señor nos bendice con abundancia, nosotros debemos bendecirle generosamente. Y lo último de esta ofrenda voluntaria es que el pueblo estaba muy contento de poder dar voluntariamente sus ofrendas al Señor, y el rey David también estaba muy feliz. La ofrenda voluntaria se le da con alegría. No usted da esa ofrenda vertalición, el pastor vino a predicar esta broma hoy. No se da de esa forma, se da con alegría. Señor, te voy a dar feliz porque amo tu casa, porque me has bendecido, la voy a dar en abundancia y la voy a dar contento. Así que cada vez que tú te congregues y ofrendes al Señor, hazlo con gozo en tu corazón, porque estás siendo obediente al llamado del Señor. Dice que el pueblo estaba muy contento, el rey estaba contento, todo aquello fue una fiesta. Y dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 8:12, hablando de las ofrendas, porque si uno hablando de la ofrenda, porque si uno lo hace de buena voluntad, es decir, si tú ofrendas de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Viste que Dios es coherente, claro está. Dios nunca te va a pedir una ofrenda que sea mayor a lo que tú ganas, que sea mayor a tus capacidades económicas. Nunca te va a pedir que dejes a tu familia pasando hambre porque se predicó que tenías que, porque el rey David dio todo, entonces tú vas a dar todo y no se pide, pero tiene que ser generosa esa ofrenda y de buena voluntad, es decir, con alegría, con gozo, y el Señor ve aquello, lo recibe bien según lo que Dios te permite tener. Y estoy convencido de que a cada persona que esté en este lugar, Dios le ha permitido tener. Mucho poco, pero algo tenemos para ofrendarle al Señor. Estas son las 7 características de esta ofrenda voluntaria que veo en esa historia. Vamos a repasarla brevemente. La primera, que no es obligado, es voluntaria. La segunda es que una ofrenda debe ser personal, se tiene que dar con amor, se tiene que dar de lo mejor, se tiene que dar para el tesoro del templo. Ha habido una mala costumbre en ciertas personas, yo espero que en esta iglesia no sea así, de que no ofrendan para el templo, sino que agarran su supuesta ofrenda y quieren administrarlas ellos. Eso no es el mandato bíblico. Y cuando hablamos de este tipo de ofrenda, la Biblia también nos manda a ayudar al más necesitado, pero eso es otra ofrenda. No vas a agarrar la ofrenda que tienes que llevar a la casa de Dios y la vas a dar al más necesitado. No, la ofrenda para la casa de Dios es para la casa de Dios. Y si Dios te mueve a ayudar a una persona necesitada, la ayudas, pero es una ofrenda, es otra ofrenda. Lo que es del Señor es del Señor, lo que es para la casa de Dios. Una ofrenda debe ser generosa, debe ser abundante. Dice la historia de Ezequías que como el pueblo daba fielmente, había recursos para poder comprar, para poder embellecer la casa del Señor. Y lo último es que se da con alegría y felicidad. Entonces hace poco, y creo que fue esta semana, el Señor nos permitió comprarle a la batería con la que se adora al Señor este platillo y ese cuero. Y estábamos contentos. Lo compartimos en el matutino. Esta semana tuvimos matutino y estábamos contentos con el Señor, porque eso es tu ofrenda y mi ofrenda. Es cómo Dios te mueve a ti a la casa del Señor a ofrendarla. Y yo le decía en esa actividad a los hermanos, eso fue martes, miércoles, a los hermanos que estábamos en la actividad, yo le decía, al final del día el baterista se irá a estudiar, el pastor vendrá otro pastor y eso va a seguir adorando al Señor. Vendrá otro, puede ser tu hijo, puede ser tú mismo que Dios te levante. Pero en resumidas cuentas, esto no es de nadie, pero es de todos. No es pertenencia personal. Esto te pertenece a ti que eres la iglesia de Cristo.
Aquí es donde tú te sientas, aquí es donde tú adoras al Señor, donde saludas a tu hermano, donde recibes un Dios te bendiga de tu hermano, donde escuchas un mensaje de salvación. Es decir, que debe haber un amor en nuestros corazones como el que había en el rey David para ofrendar a la casa del Señor. Y quiero seguir con una oración. La próxima semana tenemos oración modelo. Tenemos oración modelo. Tenemos una serie como iglesia que agarramos una oración en la palabra de Dios y hablamos sobre esa oración. Tenemos oración modelo. Y en esta historia dice la palabra, continúa allí la historia, que entonces David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea. Y mira la oración que él tuvo. Bendito seas, Señor Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo. Todo es del Señor. Tus ahorros, tus negocios, tu casa, todo cuanto hay en el cielo y en la tierra son del Señor. Tuyo también es el reino y estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Querido hermano, es Dios el que te da energías para trabajar. Es Dios el que te provee el alimento. Todo es de Él, en el cielo y en la tierra. Y cuando comenzamos a comprender esta idea y este principio bíblico, es cuando comenzamos a ofrendar voluntariamente al Señor con generosidad y amor. Versículo 13, por eso Dios nuestro, ponte de pie, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanza. Y el versículo 14, David dice algo que debería quebrantar nuestro corazón. Dice, pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? ¿Quién eres tú, quién soy yo, para que le ofrendemos a la casa del Todopoderoso? En verdad, dice David, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Gloria a Dios. Es decir, a la larga ese oro de Ofir, esa plata refinada, esa cantidad de kilos, ¿lo recibieron de quién? David en su oración le dice, no somos nadie. Es decir, que es un privilegio que Dios nos da, darle al Señor de lo que ya Él nos ha dado. Él está diciendo, en verdad, ¿quiénes somos? Tú nos has dado todo, eres el dueño de todo. Y lo que te hemos dado es de lo que ya tú nos diste. Es un negocio espectacular que Dios te presenta. Él no te pide para después darte, y por eso no soy partidario de ese tipo de mensajes, de que ofrendes para que Dios te dé. No, Dios te dio ya, ofrenda al Señor. Sé obediente al Señor, porque por más que tú y yo le demos al Señor, nunca va a compararse con lo que ya Él nos ha dado. La vida no tiene precio, el oxígeno no tiene precio, eso no tiene valor financiero. Y tú puedes ir a darle al Señor, al altar, el día de hoy, puedes ofrendar la cantidad de dinero que tú sientas, pero nunca, dice David en su oración, nunca va a ser más de lo que ya tú nos has dado, Señor. Él sigue hablando, ante ti somos extranjeros que están de pasos, como lo fueron nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son solo una sombra sin esperanza. 70 años, los que están jóvenes, 13 años, 15 años, 60, 80 años, no es nada comparada con la eternidad que Dios ya ha prometido a los que creen en Él. Y Él está diciendo, realmente, ¿para qué? O sea, el dinero aquí, el tiempo que tienes aquí, cuando el Señor nos llama ante su presencia, nada te vas a llevar. Y pareciera un cliché, pero es así. Invertimos en negocios, le dedicamos, pero ¿sabes qué sí te vas a llevar y a qué le vas a sacar provecho? A la obediencia que tú le des al Señor en este tiempo aquí en la tierra. Eso sí te va a dar frutos eternos. Él dice, nuestros días sobre la tierra son solo una sombra sin esperanza. Versículo 16, Señor y Dios nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir un templo a tu santo nombre, todo. Yo creo que lo digas allí en silencio, todo es tuyo, Señor. Todo. Vamos a construir un templo forrado de paredes de oro en aquellos tiempos. Eso es del Señor.
con la mejor plata, la mejor madera, las mejores telas. Es del Señor eso. Cuando ofrendas para el Señor económicamente, esa plata no es tuya, es del Señor, todo es de Él. Lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, todo le pertenece. Yo sé, mi Dios, versículo 17, ojo a esto, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Por eso, con honestidad, te he ofrecido voluntariamente todas estas cosas y he visto con júbilo que tu pueblo aquí presente te ha traído sus ofrendas. Yo quiero que tomes tu ofrenda en tu mano. El día de hoy vamos a ofrendarle al Señor, como lo hacemos de costumbre. Saben que como pastor, cada cierto tiempo tratamos este tema de la ofrenda al Señor. Hemos tenido muchas hermosas palabras de Dios. Y tratamos no, y es el deber ser, de que cada vez que tú ofrendas al Señor, haya un principio bíblico detrás de aquello. No es por obligación, no es con tristeza, es con gozo. No es con miseria, es con abundancia que se le da al Señor. Y la palabra dice, David le dice al Señor, Señor, yo sé que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Por eso, con honestidad, te he ofrecido voluntariamente todas estas cosas y he visto con júbilo. Querido hermano, cada vez que ofrende, hágalo con júbilo, con honestidad, con amor y traiga su ofrenda al altar. Séale fiel al Señor. Señor Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, conserva para siempre estos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige su pensamiento hacia ti. Y cuando David estaba orando en ese momento al Señor, estaba anhelando que ese pensamiento que está aquí tú y yo lo conservemos en estos tiempos. Que haya generosidad. Quiero que tomes tu ofrenda en tu mano y vamos a presentarle al Señor nuestra ofrenda voluntaria, nuestra mejor ofrenda. Mi Dios, gracias. Toma la mano a tu hermano también. Dios, gracias por el alto privilegio, Señor, que nos das de ofrendar para tu casa.